épica. Renuncia a la épica, Montipiro. Cada vez menos épica. Ya está exactamente igual. Nos da igual, no pasa nada, todo irá bien. Vale, ¿Cómo eso estáis? está. ¿Cómo estáis, gente? Bienvenidos. Bienvenidos, ok, Clara, ahí estamos. Bienvenidas. Ya es verano, Montipiro. Mira que he dicho que no quería hablar del calor. No voy a hablar del calor. Prohibido hoy, esto hace que la mitad del programa no se pueda hacer. Prohibido hablar del calor, ¿Por qué? del ¿Por qué verano. no quieres hablar del calor? Porque me Siempre repito mucho y quiero controlar esa movida. ¿Crees que vas a poder? No creo. Al Hay que final rajar. ya no me acuerdo. ¿Cómo habías quedado? ¿Team verano o team invierno? Como eres un Verano. poquito chaquetero. Al final vamos a hablar del calor. No, como eres un poquito chaquetero. Soy team invierno, sí. Team invierno, no. Probé las mieles del team verano y no me convencieron, la verdad. Claro. Pues ya verás. Cuando molaba ser del team verano. Pero ahora ya no. Que les den. Estoy nervioso, Montipiro. ¿Por qué? Estoy nervioso porque el mes pasado salió un gran programa, nos divertimos mucho aquí, los que estuvisteis lo sabéis y tal, y recaptamos como unos jóvenes que se han sentado por ahí y ahora temo decepcionarles tremendamente. Todo lo hacemos por vosotros. Todo hoy Todo lo esto es hacemos por vosotros, por los Vamos jóvenes. a intentar hablar. Los primeros jóvenes que se fijaron Vamos en a intentar nosotros. hablar como los jóvenes. Habéis bajado la media. Exacto. Ahora nos renta hacer todo mal. Es verdad, yo también estoy un poco tensa. Vamos a intentar... No, ahora es que no quiero decepcionar, pero bueno. Bueno. Vamos a criticar a Bad Bunny, os aviso. O no. Bueno. ¿Qué tal tú? Yo bien. Yo estoy muy liada. Estoy de exámenes. Ujú. ¿De qué? De criminología. De criminología. Sí. Muy bien. He tenido delincuencia juvenil, Muy que he bien. sacado un 7 y algo. Bueno, de eso sabrán De los eso chicos ellos estos, sabrán ¿sí? más Ellos que yo. sabrán. Me gusta mucho porque el temario me salía el asesino de la katana. Ah, Me bueno. entraba el asesino de la katana. Bueno. Me entraban las brujas de San Fernando. Muy bien. Es fuerte, ¿eh? Es Está muy guay, divertido. sí. Y luego he tenido victimología. No estaba en el temario J. Pelirrojo. Ya. No entiendo por qué. Victimología. Y luego Vale. me queda uno el lunes que son fundamentos del sistema de responsabilidad penal. Que Suena apasionante. está guay, pero es difícil porque tienes que calcular condenas. Calcular, ¿pero con qué? Pues te dicen, esta persona ha cometido un homicidio y tiene este agravante y entonces si la... tú Son sabes. las matemáticas de la Sí, criminología. claro, porque es de rollo, es homicidio, no sé qué grado superior, pues es de la mitad del marco penal abstracto, que es pues un homicidio está penado entre, no me acuerdo, 10 y 20 años, Sí. pues si es en grado superior es la mitad más una movida. No sé, lo no te sé. estoy escuchando, Como, o sea, como quiero podéis decir, ver, voy a pues. suspender. Pero está muy guay porque puedes calcular condenas de lo que le Perfecto. cae a la gente. Muy Y bien. es bastante ¿Cuánto le va a interesante. caer a Zapatero? Bueno, ya hablaremos de eso. Ahora vamos a calcular. Ahora- Y poco más, la verdad, mucho lío. He estado trabajando un montón, he hecho muchas cosas, tengo un mes bastante loco. Ujú. Dua Lipa se ha casado. Dua Lipa se ha casado. Dua Lipa Bien. se ha casado con un vestido. Lo siento, chicos y chicas. Un vestido Dua Lipa custom de ya ha Schiaparelli, partido. muy chulo. A mí es que Sí. Dua Lipa me gusta un montón. Ujú. Y bueno, se ha casado con un chico que la verdad es que creo que está guay. A ver, sí. nadie está a su altura, pero Que creía que se había arrancado a aplaudir y se estaba limpiando las manos de comer, pavo. Cualquier Yo cosa que hagáis. Bravo, Dua Lipa. ya has pillado. los tenemos. Está guay. No hay nadie que esté a la altura de Dua Lipa, obviamente, menos No. un señor, pero bueno, dentro de lo que es un señor, pues no está mal. Pues no está mal. No está mal. Muy ¿Y qué bien. más? Poco más, la verdad. Pues sí, ha llegado Ya el está calor bien. y mis Ha llegado el gatas ya calor. no quieren saber nada de mí hasta octubre. Sí. Eso me pone un poco triste. Bueno, yo he sido un poco infiel a todo mal y... Es verdad, tú has hecho una PowerPoint party. Participé en una PowerPoint party que para el que no lo sepa, pues básicamente es... Es una PowerPoint party. Es una PowerPoint party. Haces una exposición de PowerPoint con objeto humorístico, Ajá. con una temática común y bueno... Y ¿Qué lo haces y temática tal. era la tuya? Vecinos. 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 Haznos un pequeño Era- resumen. ¿Cuál era tu tesis? Mi tesis era que no odiamos tanto a los vecinos como creemos. Vale, te dices tú que vives en un chalet, hijo de puta. Pero eso no lo sabía la gente. Pero yo sí, desgraciado. Era, bueno, sí, la tesis. No, el objeto era humorístico. Salió bien, la gente se rió. A ver, yo siempre he tenido muy buenos vecinos. Ujú.
En mi primer piso tuve de vecinos a los miembros del grupo Rajoy Division, del que acabé siendo corista. Luego en La Cañada tuve a 2 chavalas súper guays. Sí. Súper guays. Que te cuidaban al gato, ¿no? Sí, o sea, tenían gatos y intercambiábamos cuidados de gatos. Y ahora no, ahora tengo vecinos un poco indiferentes. De hecho, ahora mismo estoy perdiéndome una junta en la que se va a tratar una derrama. La derrama. Una derrama gorda y he dicho que no podía estar. Bueno, pues asumirás la derrama. ¿Pero por qué crees? Claro, qué remedio. ¿Por qué crees que no hay que... O sea, que los vecinos no los odiamos tanto? Porque al final nos gusta juntarnos mucho con la gente, aunque digamos que no nos gusta juntarnos con la gente. Prueba el concierto de Bad Bunny. Claro. Entonces, como nos gusta, al final nos gusta juntarnos con la peña. A mí me raya mucho de los vecinos, yo lo pienso mucho con mis vecinos, que es que, claro, los vecinos, especialmente cuando vives en pisos que, como casi todos, no están debidamente insonorizados. O sea, yo tengo acceso de mis vecinos, solo tengo acceso a lo más íntimo. Sí. Les escucho follar, les escucho tirarse pedos. Bueno. O sea, yo no debería tener acceso a esa información, ni ellos a esa información de mí. Entonces se crea una relación un poco rara, porque no sabes nada, no sabes cómo se llaman, no sabes a qué se dedican, pero sabes cómo follan. Es un acceso involuntario a la intimidad de otra persona. Claro, y entonces hay como ese pacto, como de no saludarnos mucho, ni conocernos mucho. Pero te he oído tirarte pedos. Claro, pero hay un pacto de no agresión que para mí, cuando un vecino, por ejemplo, a no ser que sea como en el caso de mis otros vecinos, que era como evidente que éramos personas del mismo rollo, como que estamos condenados a ser amigos. Claro. Si es simplemente una relación de vecindad, a mí que no me hablen mucho. Porque me incomoda un montón. O sea, el pacto es, yo sé tu intimidad, tú sabes la mía. No vamos a hablar de esto. Pero vamos a fingir. Claro. O sea, no sé, ¿no os pasa esto? Es una relación bastante extraña con los vecinos. Sí, mi vecina me ven calzoncillos muchas veces. Y es una mujer con la que tampoco tengo mucho trato. Tampoco tienes mucha confianza. Pues mira, eso que se lleva, yo qué sé. Es que se lleva. Bueno, este mes han pasado muchísimas cosas. Sí, efectivamente. Muchas, afortunadamente para nuestro guión. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar. Por lo más importante. Por lo más importante. Amaya Montero. Amaya Montero. Venga, ya puedo empezar. Esto sí que es un verdadero ejemplo de polarización. Ha empezado la gira de reunión de La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero al frente y hay gente diciendo que está haciendo el ridículo y gente elevándola a la categoría de diosa. Sí. Es verdad que se han filtrado algunos vídeos que dejan bastante que desear, pero también es verdad que hoy en día se graba todo. Sí. Y un mal momento es viral y un buen momento no lo sube nadie porque la gente es muy hija de puta. Sí. Bueno, porque no entretiene, la verdad. El caso es que hemos hablado de esto en privado y sería deshonesto si dijera que no he intentado meter mierda de Amaya porque, a ver, es la tormenta perfecta. Todo lo que rodea ahora mismo al proyecto de La Oreja de Van Gogh apesta a recaudación, aprovechándose de unos fans totalmente cegados de nostalgia. Vamos, como cualquier concierto grande hecho por bandas de más de 30 años. Así que los vídeos de Amaya chillando como una ardilla atrapada en un engranaje no han ayudado. Lo siento. A ver. Eso es así. A ver, defensora. O sea, lo más llamativo fue la versión esta de Nothing Compares to You, que es verdad que eso empieza como con el tecladito. Si tú a lo mejor, Amaya, no estaba escuchando bien el envío, está desafinada completamente, pero claro... me pasa a mí cuando canto aquí, me pasa lo mismo. Nada que no le pase todo el rato a cualquier cantante masculino, prácticamente, pero bueno. La entiendo perfectamente. A mí lo que me jode... es que La Oreja de Van Gogh no sería nada sin sus dos vocalistas, a las que han tratado regular, especialmente a Leire, con la cerrada que le hicieron, pero no sabemos nada de ellos. De ellos. Y todo el hate siempre para ellas. Siempre. Pero ahí hay 4 señores. 4 sapos. Muy bien dicho. A ver, aplaudan a Clara. Aplaudan a Clara. Claro que sí. Clara Calvo. A ver, hay que admitir que probablemente son los únicos señores en el mundo de la música que no desean el protagonismo. Qué puta casualidad que sea justo en el circo gigantesco que se han montado para sacar billets sin las molestias de que te acosen por la calle. Pues se va a acabar. Vamos a ver quién son estos pavos. Vamos ahí. El primero, Xavier Martín. Xavier San Martín. San Martín. Teclista.
teclista, que ya empezamos mal. Sí. Este pavo no solo curra en La Oreja de Van Gogh, no. Este pavo, este tiparraco, ha colaborado componiendo para Paulina Rubio, el hijo de puta, o para Fran Perea. Y además estudió empresariales. ¿Conocéis a alguien que haya estudiado empresariales que sea trigo limpio? No. Siguiente. Peor currículum que Charlie Manson. Peor currículum que Es que a veces tienes que poner un poquito de su parte, aunque sea un poquito. Pon un poco de tu parte. Siguiente. Álvaro Fuentes, bajista. Seguro que toca con púa. No lo sé, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. El único talento que le conocemos a este pavo es el de ser el bajista de una de las bandas más importantes del pop español y aún así nadie, absolutamente nadie, recuerda su putísima cara. ¿Bajista de La Oreja de Van Gogh o comercial de Vodafone? ¿Quién es este señor? Pero es que nadie sabe quién es. Y estudió Derecho. Estudió Derecho, el hijo de puta. Estudió Derecho. A ver, la verdad es que estos currículums son más blanditos que sus canciones, que ya es bastante, también te digo. Vale, el batería. Aritz Garde. Este pelo solo puedes llevar dignamente en el rock si eres Dave Grohl. Si no, eres el puto pequeño Nicolás. Vaya, estudió Derecho también. Llegados a este punto, hay que aclarar una cosa. Si tú te montas una banda de música con 2 estudiantes de Derecho y uno de empresariales, no sois una banda de pop, sois una puta tuna. Efectivamente. Y esto hay que decirlo. Posiblemente lo peor que el Estado español le hizo al País Vasco fue convertir en historia de la música patria a los vascos más sin sal que han existido jamás en el mundo de la música. Bueno, lo petaron en los 90, como buenos vascos que eran, no evitaron tampoco ser relacionados automáticamente con ETA por parte de la gente. El rumor aquel. Están financiando la ETA. Sí, pobrecicos. Que hasta le dedicaron una canción a Ortega Lara llamado La Carta, que se llamaba esa canción, y luego resultó ser un fascista de puta madre. Ortega Lara, no sé si os acordáis. Luego fundó Vox. Yo le compondría otra canción llamada también La Carta, pero de recomendación para que vuelva a entrar en el zulo. Pero bueno. Me imagino a los de ETA haciendo un comunicado. No nos financia La Oreja de Van Gogh. No, por favor. No, de verdad que no nos relacionéis con esta gentuza. Bueno, por último... Te dejas al último, sí. El guitarrista que se fue justo antes de la gira. Hay que decir que tuvo un poquito de decencia, ¿no? Pirándose antes. Sí, he investigado un poco. Este hombre no ha dejado La Oreja de Van Gogh, sino que simplemente no va a hacer la gira. Se ha cogido una excedencia porque seguro que también estudió Derecho. No, él cobrar sigue cobrando. Lo que pasa es que lo que es la gira no la hace. No va. Según él, que no le moló el rollito que se hizo Hay que decir con que Leire. es hijo de Chiqui Venegas, que fuera el presidente del PSOE en Euskadi. Así que esto de irse, pero no estoy, pero cobro, pero no... Tampoco le pilla muy lejos. Aprovecho para poner esta imagen de Wikipedia que me ha parecido increíble, te la paso esta mañana. Esta es toda la Wikipedia del fundador, letrista y compositor de La Oreja de Van Gogh. Sí. No hay más. Me ha parecido curioso. Sigamos. A partir de ahora, recordad sus nombres, recordad sus caras cuando vayáis a criticar a Maya o a Leire. Yo creo que lo han olvidado ya porque algo tienen. Es que es imposible, no te estas quedas. Estas personas tienen algo que Álvaro hace Fuentes. Que no... Tú vas mañana a Correos a echar una carta y está Álvaro Fuentes y no lo reconoces. Es que no se puede. Es fuerte. Hay gente que está condenado a la anodinez. Como ya he dicho anteriormente, estos 3 tipos creo que consiguieron el enorme mérito de no complicarse la vida peleando por la fama y el salir en la foto. Han sido 3 tipos que se han limitado a ver crecer su cuenta corriente mientras Amaya se estrellaba en su proyecto en solitario y tuvieron a su sustituta a sueldo más de 16 años. Es que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Bueno, otro tema importante, hablando de gentuza un poco, es que Miguel Bosé, como buen señor de su edad, ha estado jugando con la IA. Sí, esto lo habéis visto todo el mundo, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Clara no lo ha visto. Me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Ya. A pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis
queridos terranos, os quiero. Os quiere. No se entiende. No, pero no es por el sonido, es porque no se le entiende a él, ¿eh? Sí, efectivamente. Me encanta este momento que estamos viviendo con la IA porque es el equivalente de las imágenes de buenos días por WhatsApp que te manda tu tía Paqui en un GIF de una rosa y brillantes de colores, pero para los putos flipados de mierda. Yo sé que soy muy pesado con la IA y mi visión negativa, pero ¿puede la gente dejar de salir del armario del mal gusto? Ya no pido conservar mis datos, yo renuncio a mis datos. No, mi da igual, privacidad. que deforesten todo, da igual. Exacto, mi cara, que se quede en mi cara, que me repliquen la calva y la usen para hacer planetas artificiales de películas de bajo presupuesto. Me la suda, pero por favor, un poquito de gusto. Solo pido un poco de gusto, Montipido. Yo lo que sé es que Miguel Bosé no está bien. No está bien, me sabe mal. Cuando veo estas cosas siempre pienso... Si yo hiciera esto, yo estoy segura de que mis amigos y mis amigas impedirían que esto viera la luz. Entonces me da pena de no tienes un colega, porque yo sé que yo hago esto y viene Clara y me dice dame el móvil. Dame el móvil y se lo doy y ya está. Este vídeo a mí me da como todas las vibes de ser el típico vídeo que mandaría el líder de una secta cutre, un líder boomer de una secta boomer, justo antes de proceder a un suicidio en masa, ¿no? Tiene toda la pinta, sí. Es como... Te llega la invitación para el suicidio en masa y te llega este vídeo. Y luego te pone save the date, tal día, a tal hora nos matamos. Miguel Bosé, por lo pronto, tiene que aclararse, porque no puede, hace unos años, rajar de la vacuna del COVID porque tenía 5G y ahora está entregado por completo a la IA, que esencialmente hace exactamente lo que él decía que el 5G hacía, que era tomar todos nuestros datos y utilizarlos para el desastre. Totalmente. La verdad es que está pasando, ¿no?, con algunas personas de la cultura pop y tal, que estamos todos viendo que no están bien, pero tampoco está... ¿Qué haces, no? ¿Qué haces con Lucía Echevarría? ¿Qué haces con no Miguel puedes hacer Bosé? nada. Los dejas ahí, a mí me da un poco de pena. Pero bueno, hablando de gente que se comporta como si estuviera en una secta destinada al mal, hablemos de la policía en las manifestaciones de los profesores. ¿Qué hacemos con esto? Venga, Ale. ¿Qué hacemos, tío? O sea... Pues, a ver, como bien comentaste hace unos días, es una pena que este hecho haya desviado un poco la atención de las responsabilidades del gobierno valenciano ante las exigencias del profesorado después de más de 2 semanas de parón indefinido. Pero es que, una vez más, acab, Montipeiro. También te digo... También, aplausos. También te digo que qué sorpresa, ¿eh? Un policía agrediendo en una manifestación. Me pinchan y no sangro, ¿eh? Estamos todos que no acabamos de dar crédito. Una cosa que me da mucha rabia de la acción policial que todos hemos podido ver es la gratuidad. Es como una agresión puntual que se nota que el policía no puede evitar porque desea hacerlo. Creo que es lo que me pone de más mala hostia en el eterno debate sobre la violencia policial en general y las que tienen lugar en protestas ciudadanas en particular. Que la gente que defiende la pureza de las fuerzas de seguridad del Estado parecen ciegas a estos actos totalmente obvios y llevan siempre la conversación pues a otros lugares. Mira, yo me sincero, ¿vale? Aunque una protesta sea pacífica, si una persona corta sin permiso una avenida y colapsa el tráfico, puedo entender que un agente de policía ejerza la fuerza para sacarla de la calzada. Aunque no de cualquier manera, obviamente. Se puede pedir, por favor, las cosas. Primero, pides por favor. Se puede pedir, por favor, con educación, las cosas. Puedo entender que la ley y el Estado diga, a ver, esto no lo puedes hacer, así que este señor te va a coger y te va a desplazar a un sitio donde no molestes. Puedo llegar a entender toda esa lógica, pero el empujón de este vídeo, del otro día, es obra de alguien que desea hacer daño, desea ejercer violencia. Creo que son cosas diferentes y creo que no entenderlo es algo que elegimos hacer o no hacer. Yo ahora, como estudiante de criminología, que estoy en la UNED, o sea, no voy a clase, pero estoy en los grupos de Telegram para sacar apuntes y movidas, claro, la mayoría de mis compañeros son policías o aspirantes a policías. Y esto es una cuestión bastante... A ver, es motivadora, porque siempre dicen que las asignaturas son súper difíciles y yo luego voy, estudio 2 días y pum, un 8. O sea, esto está pasando. Luego también esto pasa, esto hay que decirlo.
No es tan difícil, como dicen. No lo es. Luego también me hace mucha risa porque tuvimos una asignatura que se llama Pobreza y Vulnerabilidad Social, porque criminología, aunque en la cabeza de mucha gente sea una carrera que estudian policías, y es verdad, porque les da puntos, no sé qué, en fin, por lo menos el programa de la UNED es muy interesante y obviamente es una carrera de ciencias sociales, con lo cual lo que estudias está probado en las ciencias sociales y, sorpresa, la sociología, entre otras ciencias sociales, ha demostrado una grandísima vinculación, por ejemplo, entre la pobreza y el crimen. Y hay corrientes como la criminología marxista, la criminología crítica, que hablan pues de que, vaya, qué casualidad, la mitad... O sea, los jueces siempre salen, la mayoría, de la mitad de la población, de la mitad rica de la población, que juzga mayoritariamente a la mitad pobre de la población. ¿Casualidad? Bueno, igual no. Y entonces, la verdad es que en la carrera aprendes mucho sobre que la delincuencia al final es un fenómeno cultural, tiene mucho que ver con el etiquetamiento, qué es lo que decidimos que es delito y qué no, y qué estigma tienen ciertos delitos y por qué, pese a que hay delitos que nos dañan a toda la sociedad, como los delitos de cuello blanco, como estos los suelen realizar personas ricas, no tienen el estigma que tienen otros delitos que son los que cometen las personas pobres mayoritariamente. Total, que la asignatura de pobreza y vulnerabilidad social, que era muy interesante, mucho estudio de la Escuela de Chicago, ¿no? Muchos estudios que se han hecho que demuestran que el lugar en el que naces y las condiciones materiales de vida que tienes tienen mucho que ver con la delincuencia, pues de repente... Estamos comentando en el grupo de Telegram, pues sí, pues este estudio, no sé qué tal, y de repente aparece un mensaje de una persona que claramente por su foto de Telegram era policía o le gustaría serlo. Esta es una asignatura socialista. Ya está. Estaba enfadado porque lo que quiere es que pongan el temario. Los gitanos roban, los negros roban y tú... Eres de puta madre, bro. Es que están complicando mucho la carrera, claro. Con la verdad. Claro, me imagino diciendo, bueno, voy a estudiar esta asignatura, pobreza. Sí. Los pobres dan asco, no lo pone. No lo pone. No pone esto. El pobre, no, ¿dónde está lo de que el pobre es pobre porque quiere? En la Escuela de Chicago, cómeme los huevos. No lo pone. Entonces, está resultando bastante interesante, no solo porque la carrera en sí me gusta, que estoy aprendiendo mucho. Muy interesante. Y es curioso que a más criminóloga... Más antipunitivista me estoy haciendo. Sí. Hay una relación interesante. Pero claro, ahora voy a ser antipunitivista con mucho conocimiento de causa. Os iré contando. Yo lo que quiero, Marco, es que nos cuentes la movida esta de los relojes, porque tú has estado totalmente dentro y a mí me ha hecho mucha risa. ¿Qué ha pasado? Porque... Bueno, temazo. A ver, hace ya un par de semanas salió a la venta una edición especial de relojes marca Swatch, que habían hecho una colaboración con la marca de lujo AP. Que pronúncialo en francés, esto. Audemars Piguet. Muy bien. Fin. La cual casi nadie conocía hasta este evento porque todos somos más pobres que las ratas. Si vemos AP, pensamos como mucho en Alianza Popular. Ellos no, porque son muy jóvenes, pero el resto sí. AP es, no sé... Sí. El caso es que dichos relojes solo se pusieron a la venta en tiendas físicas, provocando oleadas de gente y colas durante días delante de la tienda. Cuando llegó el día, hubo disturbios en muchos sitios porque la demanda era muy superior a la oferta. Y gente que estuvo días haciendo cola no pudo comprar su reloj. Pero lo que en un principio parecía gente estúpida pagando 400 euros por un reloj de plástico, como bien podéis ver, que ni siquiera tenía correa... ¿Y cómo te lo aguantas? No, te lo cuelgas aquí, ya está. Un reloj de bolsillo. Ah. Claro, es como lo mejor o lo peor de los dos reloj mundos. De bolsillo, que es lo siguiente que van a sacar, impertinentes. O sea, ¿cómo que reloj de bolsillo? Ni idea. Eso es la apuesta. Pero es como lo peor de los dos mundos. O sea, lo peor de los dos mundos. Lo peor del siglo XXI, que es el amarillo ese, y lo peor del siglo XVIII, que es llevar el reloj en el bolsillo. Claro, los que... Muy bien, gracias, Montipeiro. De hecho, los únicos creo que están ganando dinero con todo esto de los relojes, porque hay más cosas ahora que os voy a decir, son los que están haciendo correas en impresoras 3D para poner ese reloj, engancharlo ahí. Es que es fuerte. Son los únicos que están ganando dinero. Bueno, pero es que lo que parecía en principio que eran unos frikis comprando relojes...
parece ser que resultó ser la enésima catástrofe provocada por la especulación. Parece ser que los criptobros no pierden una oportunidad de negocio y allí donde ven que pueden comprar barato y vender caro, allá que van. Así que el ambiente, los días anteriores de la salida de la venta de estos relojes, fue un poco pintoresca. Pijos que iban a comprarle un reloj a sus crías de pijo, frikis, fans de estos relojes, que lo sabrá. ¿Pero quién es fan de un reloj? No entiendo. No lo sé, Monty, pero el mundo es muy complicado. Peña convencida de que iba a sacarse 2.000 euros de beneficio por un reloj de juguete y mendigos a los que esta misma gente contrataba para que le guardasen la cola por la noche. Es que es fuerte esto, ¿eh? Todo es que es fuerte. O sea, la gente contratando a un mendigo... Para que ocupe el puesto en la cola. Claro que sí. Lo mal es que... Me encantaría que los mentalidad de tiburón. Me encantaría que los contrataran de verdad. O sea, rollo contrato, el alta en la seguridad social, todo, ¿sabes? Estaría bastante guapo. Yo me enteré de esta movida porque vi un Reels o un story de Alba Carrillo, la nueva ídola de la izquierda, súper enfadada porque ya ha salido a comprar a su hijo, montó un Cristo que flipas porque ella estuvo ahí haciendo cola o su hijo se quedó a dormir o no sé qué y ella iba a llevarles mantas y... Bueno, no, un Cristo. Y estaba Alba Carrillo súper enfadada porque al final no habían podido comprarse el reloj porque, claro, los especuladores entraban y compraban todos. Exacto. Es un poco triste que ahora mismo la esperanza electoral de la izquierda en las próximas elecciones sean Rufián en primer lugar y Alba Carrillo en segundo. Siguiéndole muy de cerca. En segundo lugar será tu opinión. Pero el caso es que después de todas las movidas para comprar los relojes, la historia no se había acabado ahí. Pasaron dos cosas. La primera, que Wallapop y tiendas de segunda mano se inundaron con estos relojes a precios desorbitados. Y poco después, un comunicado en redes de la marca Swatch diciendo que lamentaban lo que había pasado en las tiendas y que volverían a sacar a la venta los relojes, confirmando que no serían de edición limitada. Lo que supuso un misil directo a la línea de flotación de la reventa. Hay que decir que toda la semana que pasó esto, yo cada mañana me levantaba y tenía capturas de Wallapop de Marcos contándome cómo iban bajando los precios de los relojes. Ahí hay un flipado que sigue aguantando con 1485. 1485 hostias. Hostias te va a caer. Pero todos estos de aquí, el de 500, el de 660, todos esos constaban 1500 al principio. Claro. Y han ido cayendo. Y tú has disfrutado como un perro. Yo he disfrutado muchísimo como ha ido cayendo. En pocos días los precios de los relojes empezaron a caer, vendiéndose algunos por apenas 200 euros más que su precio en tienda. Algo más sí que sacan, pero claro... ¿A costa de qué? A costa de 5 días de cola. Sí, o le tienes que pagar al mendigo. O sea, claro, no te salen las cuentas. No te renta. ¿Quién ha ganado dinero? ¿El mendigo o tú? Ojalá solo hayan ganado dinero. ¿Quién es el tonto aquí? Claro. ¿Quién es el mendigo aquí? Claro. No sé, a esta gente, yo cuando veo estas cosas, siempre pienso, a esta gente no se le ha ocurrido trabajar. O sea, quiero decir, no seré yo, no, tampoco nos confundamos, no seré yo aquí la que venga a defender el trabajo asalariado, la explotación de la fuerza de trabajo y el robo de la el robo de la plusvalía que genera nuestra fuerza de trabajo de manos de nuestros jefes. No seré yo esa persona, pero me refiero, al final estamos en esta rueda, estamos en el capitalismo, queramos o no, pues es una mierda. No nos da la vida para tomar los medios de producción, porque como estamos trabajando en 18 trabajos para pagar los 1.900 euros de alquiler, no estamos haciendo la revolución, pero bueno, porque no podemos, que si no la haríamos. Pero yo pienso, vale, trabajar es una mierda, estamos de acuerdo. Pero yo prefiero trabajar que hacer esta mierda. Sí, o sea, prefiero trabajar que dormir en la calle para comprarme un reloj y tenerlo en Wallapop. O sea, es que me parece muchísimo trabajo. Lo que treballen algunos, pero no treballar. Es una frase que es que siempre la dices y es que es tal cual. ¿Qué quieres que te diga? Yo también lo prefiero dedicarle 8 horas, trabajar 8 horas al día que a cualquier cosa, que comprando relojes o mirando gráficas en el ordenador para ver cómo van las acciones, que solo eso ya a mí me produzca mucha violencia. Y mira, incluso si prefieres vivir de buscar oportunidades de negocio de compra-venta, me parece fantástico. Pero es que esta gente es la que inunda las redes de consejos para hacerte millonario. Esto no es broma. O sea, cuando los chavales de 22 años... Ellos no. Otros. Ellos no. Ellos son guays. Cuando los chavales de 22 años que van diciendo cosas como me levanto a las 5, voy al gym y busco oportunidades de negocio, esos se están refiriendo concretamente a esas oportunidades de negocio, al dropshipping y a la compraventa de toda la puta vida. ¿Qué es el dropshipping? Dropshipping es comprar algo en AliExpress y ponerlo a precio normal de aquí.
Bueno, eso, porque claro, tú los ves con esos pelos de flipado y esos cuerpos de ir al gym a diario teniendo 20 años y piensas, a ver si a este imbécil le está yendo de puta madre y yo aquí haciendo el pringao. Y no caigáis, que no se engañen, es todo un teatro. Solo 4 que ya tenían pasta previamente viven de vender motos y humo. El resto son... Tampoco viven de eso, viven del dinero que tienen de sus padres. El resto son unos desgraciados como nosotros, pero con peinados ridículos. Eso sí, en cuanto pueden, a Turquía, que se van. Efectivamente. Por supuesto, esta gente no merece ser calva. No los queremos en nuestro club. A ver, calvos, criptobros, yo los he visto. Lo siento por tu club ese de Reddit de gente calva guay, pero... La revolución de los calvos llegará y serviremos de ejemplo en el futuro. Lo que pasa es que muchos aún no se han dado cuenta. Pues que vayan espabilando. El caso es que este tema, que me parece muy interesante, me divierte y me apena a partes iguales. Porque detrás de estos criptobros palmando tiempo, dinero y dignidad, al final lo que percibo es muchísima miseria. Y no me refiero a la miseria moral de contratar a un mendigo para que ocupe tu lugar en la cola, sino... me refiero a la miseria de hacer todas estas cosas por 4 cochinos euros. Es como los fans de Yados de hace un par de años. Sí, molesta mucho su altivez, cómo van dando lecciones de vida, cómo nos desafían llamándonos panzas, pobres de mentalidad o tantas otras lindezas que se dedican a la gente normal. Pero en el fondo son desgraciados a los que les han vendido la moto y los han convertido en escoria de la sociedad. Digo escoria porque es gente que solo piensa en los ingresos pasivos, en la compra-venta, en que todo lo que no sea sacar beneficio individual es una pérdida de tiempo. Es una vida triste y miserable y aunque siempre les dedicaré unos minutos para reírme de ellos por culpa de su soberbia, me parece que ellos, mejor que nadie, representan el capitalismo más detestable. Muy bien, Marcos Fañón, recogemos siempre tu crítica. Muchas gracias. Es verdad, yo odio trabajar, pero prefiero 1000 veces trabajar a estar comprando relojes de estos que no entiendo para qué sirven. Pero bueno, el elefante en la habitación. Uno de ellos. Vamos a hablar de Zapatero. Hoy ya somos oficialmente un podcast pesoizado. Lo cierto es que estamos solo en el inicio de un proceso que puede ser muy largo y complejo, porque la investigación va a empezar ahora y todo lo que se cuente ahora tiene más que ver con el partidismo o con la situación política y legal que tenemos en España, que es lo que está hablando todo el mundo ahora mismo. Es que los jueces no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso. Es que un poco, a mí me ha pasado con lo de Zapatero como lo de cuando nos enteramos que cuando Dave Grohl... contó que le había puesto los cuernos a su mujer, ¿no? Sí. Que es como, tío, tú, ¿en serio? Tú, Zapatero, tú, Dave Grohl. O sea, pues ¿no? sí. ¿Nos ha pasado un poco así como que de Zapatero...? Nah. No. No, los más rojos sabían que Zapatero no era trigo limpio. Ya, pero, hostia, yo qué sé, no nos lo esperábamos. No nos lo esperábamos. Cambió la Constitución para que cobraran antes los bancos que nosotros, que le jodan. Never forget. Exacto. Pero bueno, al parecer han denunciado a Zapatero por tráfico de influencias y lavado de dinero, en el que el expresidente supuestamente se embolsó más de 1 millón de euros a través de un rescate que se hizo a la aerolínea Plus Ultra, que no la conocía ¿La aerolínea nadie, que bueno. alguien ha volado con Plus Ultra? Pues por eso necesitaron un rescate. ¿Y qué movida con las hijas? Porque yo he visto algo de las hijas, sí. Pero no me he enterado. Lo de las hijas de Zapatero, never forget, la mejor foto Esta foto y automáticamente suena en mi cabeza... Evanescence. Sí, total. ¿No? ¿No os pasa? A mí me parece que esta foto sea real, me hace muy feliz. Lo de las hijas de Zapatero es simplemente que están investigando. Tú tira. Están investigando su actividad laboral porque tienen como una empresa que no parece ajena a ciertos movimientos relacionados con todo eso del blanqueo de capitales. Vamos, lo que hacen todos los políticos con sus hijos, darles un trabajo en el que puedan aportar algo a la familia a pesar de ser unos inútiles. Efectivamente, y por ahí va un poco mi opinión sobre este tema. No sé cómo va a acabar esta movida, ¿vale? Queda mucho aún. Parece que irregularidades hay y Zapatero no es un ser de luz. Pero parece bastante obvio que se llevaba un pastizal por hacer informes de 4 folios y por conferencias de mierda que no interesaban a nadie. Por lo menos en esa época no había ChatGPT. Efectivamente. Por lo menos los 4 folios. Eso se lo fotocopió alguien. O sea, pero es que es corrupción estándar, universal. Es una corrupción que se ha tolerado toda la vida por parte de la casta política. Tú me pagas una pasta, yo te ofrezco mi influencia política para que consigas cosas que a ti te puedan interesar. Yo no tengo problema en que se persigan estos delitos. La movida es ya el cinismo de montar
montar un Nuremberg con Zapatero mientras el resto sigue haciendo lo mismo que él sin ningún tipo de problema. De hecho, el PP está sacando pecho de estar limpios cuando literalmente el novio de Ayuso lleva 2 años de juicios por lo de las mascarillas, que es bastante peor. Yo lo que llevo peor es el paso de gótica a empresaria. Chica, si eres gótica, tú te tienes que montar empresas de gótica. O sea, Claro. una tienda de estas de brujería y piedras, un bar en el Carmen en la calle Roteros, te haces youtuber de true crime, tatuadora, yo qué sé, ¿no? Una empresaria. Además, no hay nada menos gótico que el blanqueo, ¿no? O sea, quiero decirte, no te puedes... Muy bien, Monty, pero efectivamente. Efectivamente. Cuánta razón. Sí, Muy de- me ha decepcionado porque yo como heavy y por tanto siento como Claro. una hermandad. Ves a alguien de negro y... Veo a alguien de negro y yo pienso, Venga, es guay. ahí seguimos, Es ¿no? guay. No sé, hay como una capa más de decepción Ya, por el rollo de... ya, podrías haber sido guays. A lo mejor podríamos haber estado bebiendo calimocho con mora en la Flama en 2003, Sí. pero tú has decidido blanquear dinero. Decidieron unirse al enemigo. Sí. Muy decepcionantes la hija de Zapatero, prometían muchísimo. Y bueno, no hemos hablado del tema de esta semana. Ya viene. La casa de Bad La casita. Bunny. La casita. Vamos a ver. Qué pereza. Mucha poco, pereza, pero hay que hablar de esto. Nosotros también tenemos que opinar de Bad Bunny y su puta casita de los cojones y, por supuesto, del eterno debate de ¿puede la gente de izquierdas y feministas ser fan de Bad Bunny? Ay, Dios mío. Dime, por favor, que no vas a hablar una vez más de Inés Hernández para decir que ella es muy guay, para luego decir que es lo peor y luego... Pues mira, una vez más, la pobre Inés Hernández ha salido en defensa de Bad Bunny diciendo que a ella le gusta mucho y que no tiene por qué avergonzarse de ello ni nada. Y me da mucha pereza. Yo te digo, ojalá los derechos sociales se defiendan con la misma energía que un famoso progre defiende a sus artistas favoritos moralmente tibios. Yo estoy un poco cansada ya de este debate, aunque hay que admitir que Inés suele reflotarlo mucho porque creo que no puede soportar la idea de que duden de su integridad moral. Efectivamente. Yo creo que los famosos en 2026 tienen que asumir que si disfrutan estando en la zona VIP de los conciertos de moda, pueden soportar que la gente normal piensa que son un poco privilegiados y tampoco pasa nada. Nada. Cada uno su movida. Unos se levantan a las 6 de la mañana para ir a un trabajo que odian, otros reciben críticas en Twitter, cosas que pasan. Tú no has sufrido ninguna de estas dos cosas. No, pero no hemos venido a hablar de mí, Montipiro, sino de Bad Bunny y su casita, que viene a ser un concepto de zona VIP, más backstage, más zoológico, muy desmoralizante. La casita, por lo que yo he entendido, es como un segundo escenario, ¿no? Que no es el escenario principal, sino que Sí, está ahí tirando. está como para- muy enfrente realmente, hay mucha gente. Eso es. Ahí lo podéis ver, esa casita que hay ahí. La casita es una casa de atrecho desde donde se ve de puta madre el concierto, que está destinada para que famosos y chicas guapas elegidas a dedo bailen y canten a gusto. Ha sido muy polémica estos días porque la casita simboliza, un poco es la idea de la casita, es que simbolice al pueblo de Puerto Rico víctima de la gentrificación. Y Bad Bunny le está dando un uso radicalmente opuesto, ya que es puro elitismo, siendo muy difícil tener acceso a ella. Famosos como Ibai, Lamin Yamal o Esther Expósito se han dejado ver por allí, igual que muchas chicas guapas que aparentemente fueron seleccionadas. Una zona VIP de toda la vida. Una zona VIP de toda la vida. Exacto. Y siempre habrá zonas VIPs. Los ricos pagan mucho dinero para estar tranquilos o para sentirse diferentes a la gentuza normal. No les basta tener una entrada gratis. Necesitan dejar claro que han tenido preferencia. Pero lo que creo que ha supuesto una diferencia, por eso es polémico esto, es el caso de la visibilidad y la ostentación. He trabajado en muchos conciertos y festivales, tú has estado en muchísimos, y normalmente las zonas VIP o el backstage suelen ser zonas privilegiadas a la hora o de disfrutar el concierto por su posición o porque facilitan mucho el acceso anterior o posterior del concierto a los artistas. Depende un poco del enfoque. Pero el público general suele ignorar estas zonas. Pueden sentir envidia o rabia, pero bueno, ahí están. Pero en el caso de la gira de Bad Bunny se ha puesto mucho énfasis en lo cool que es estar en la casita, en lo increíble que es que Bad Bunny de repente aparezca en ella y cante una canción de desde allí, en lo chulo que es que estén los streamers, las actrices y las cantantes de moda. Al parecer, las zonas
zonas más solicitadas y con mayor problema de aglomeraciones son las circundantes a la casita. Creo que tengo una foto aquí un poco para ilustrar. Sí, está todo el mundo haciendo fotos a lo que pasa ahí, ¿no? La gente acude a la misma a hacer fotos a los famosos tomándose un cubata como si fuese, pues eso, un puto zoológico. Y se supone que eso es cool y me tiene que generar algún tipo de necesidad. Ya, yo a ver, por muy reservado que esté el tema, a mí sí que me resulta una imagen bastante molesta porque además de lo que dices, hay un marcador de clase muy horrible. Sin querer romantizar nuestra juventud, ni cuando nosotros éramos jóvenes y que molaba todo, ni mierdas de estas, antes tú, si querías estar en primera fila de un concierto, te ibas a dormir 2 días antes en la puerta, como lo de los relojes, y había una especie de meritocracia de las primeras filas, que eran para los más fans y los que más se le ocurraban. Luego llegaron las zonas estas, que no sé cómo se llaman, pero esto que ya pagas para estar en las primeras filas. Y estas ya no eran para los más fans, sino para los que tenían la pasta. Y luego ya está esta movida de la casita, que es para los más guays entre los ricos, que son los famosos que están de moda, que casualmente la mayoría son tías buenas, hipernormativas, que son famosas y ricas. Y también pasa parecido con lo del confesionario de Rosalía, que no deja de ser lo mismo. Una manera de tejer alianzas entre gente rica y cool que se refuerzan mutuamente, asegurando su riqueza y su capital social. A Bad Bunny o a Rosalía les da caché tener a esos famosos. Y a esos famosos les da caché estar ahí. Y tú has pagado 300 euros que te has quitado de tu sueldo de 1.200 para estar aplastado entre otros pobres anónimos. Pues hombre, ve al concierto. Yo no tengo nada en contra de Bad Bunny. A mí me parece que es un pedazo de artista. Y además yo, como fan de Motley Crue o de Kiss, pues tampoco estoy en disposición de exigirle a nadie que deje de admirar a gente que no sea impoluta moralmente. Porque vamos, todos mis ídolos están todos cancelados y son todos unos violadores. O sea, no vengo a hablar de eso. Pero por lo menos seamos conscientes. Los ricos son los ricos y los pobres somos los pobres. Y lo aspiracional, representado en la casita, solo es una manera de mantener a raya las diferencias entre clases sociales y mitigar cualquier intento de revivir la lucha de clases para acabar con la obscenidad que suponen las grandes riquezas. Que, por cierto, en la casita estaba Marta Ortega, la heredera de Inditex, que como se descuide Benito, le compra la casita y te la pone en alquiler por 4.000 euros al mes. Ya dijo Marx que la lucha de clases es el auténtico motor de la historia y el impulsor de las transformaciones sociales. Y la casita no deja de ser la representación gráfica de estas diferencias de clases. ¿Y cómo desactivar esa lucha presentando a las clases altas como algo que admirar o con lo que soñar en lugar de algo que destruir? La burguesía que posee el capital, en este caso capitales, económico y social, frente al proletariado oprimido literalmente, porque estás ahí entre 500 personas, ¿sabes? Que en lugar de tomar conciencia de clase, rebelarse y tomar la puta casita y socializarla para el pueblo, aplaude a los burgueses y sueña con ser como ellos. Porque si la casita es la recreación de una vivienda tradicional puertorriqueña, es bastante paradójico y es bastante mierda que quienes entren en ella representen los valores opuestos de esa clase trabajadora, colonizada y oprimida. Coño ya. Es que me da mucha rabia. Me da muchísima rabia porque, de verdad, que todo bien con Bad Bunny. A mí me parece súper guay y que la gente vaya y tal, pero estos circos que nos estamos comiendo, tío, o sea, vamos a ser un poquito críticos, que no pasa nada. No pasa porque además nada. parece que la gente tiene que comprar el pack entero. Me gusta Bad Bunny es perfecto, Bad Bunny es impoluto. Pues no, tío, Bad Bunny muy guay, pero de la casita, llena de famosos, influencers y gentuza restregándote que tú eres una mierda y ellos son más guays que tú, pues no me parece bien. Efectivamente, Montifiro, cuánta razón. Más que Bad Bunny tampoco se contradice mucho, ¿no? No, claro, que luego la gente... Es que Bad Bunny tiene sus contradicciones. Bad Bunny no tiene ninguna contradicción, cariño. O sea, Bad Bunny dice literalmente, voy a meter a no sé cuántas novias en un VIP. La contradicción la tienes tú, Mari Carmen, que estás aquí haciendo el triple tirabuzón para justificar que Bad Bunny es el Che Guevara. Pues no, cariño, porque al final entre lo de la casita y el programa de Jesús Gil, pues es que tampoco hay tanta diferencia. O sea, no hay diferencia. Y no pasa nada. Si a ti te gusta Bad Bunny, pues perfecto. Pero no tienes por qué comprar el marco completo. O sea, No hay que quiero decirte, comprarlo. a lo mejor, de hecho... Lo he leído y no sé si es verdad, no he verificado mucho las fuentes, pero he leído como que a raíz de las críticas Ahora hablamos se había de eso. democratizado un poquito el acceso a la casita y ahora a lo mejor iba a entrar una gorda, ¿no? O sea, de repente una persona mileurista ahí, ¡hola! Pero... Como dices, mira, voy a aprovechar que dices esto, voy a rescatar 2 tweets para dar carpetazo a este tema que me parecen interesantes, que me ha pasado, por cierto, el Nega, tu colega, yo sé que es tu colega, Montipero, pero a veces nos decimos cosas. Me el Nega, ¿vale? te aprecia. Uno es de Pau Jones,
que me gusta perquè dice: el teu pare és un senyoro però Bad Bunny té contradiccions, puresa amb la gent normal, genuflexió amb el famoseo. Me gusta mucho porque exigimos mucho a nuestra gente. ¿Quién no le habrá dado la turra a un padre que está haciendo lo que puede? Yo creo que esto es verdad, ¿no? Como somos muy transigentes con lo que hacen nuestros ídolos, y nuestros ídolos, pues tío, ya te digo, a mí me gustan muchísimo los Guns N' Roses, pero me vas a ver a mí defender a Axl Rose de algo, ¿de qué? Si es la peor persona del mundo. Efectivamente. O sea, quiero decirte, ¿yo qué culpa tengo de que con 18 años escuchara el Appetite for Destruction y me volara la cabeza? Pues no me lo puedo quitar y me parece un discazo, pero no por eso tengo que comprar que Axl Rose es la mejor persona del planeta. O sea, te quiero decir, un poquito de tal, y luego ya todas estas tirabuzones que hacemos de Bad Bunny en la Super Bowl ha reivindicado, que muy bien, que está todo perfecto, pero paralelamente Bad Bunny tiene un contrato con Zara. Sí. Yo qué sé. Contradicciones, Six contradicciones. Seven. Six Seven. Al final, pues es que lo de las Esto lo digo por ellos, para que me... Lo de las contradicciones al final es que va a ser como, bueno, yo qué sé, Hitler, ¿no? Pues también cabalgaba sus contradicciones, que tampoco vamos a poder, tampoco tenemos que llamarle contradicciones a todos, Claro, es que hay sí. cosas que están mal y ya está, ¿sabes? El segundo tuit, que tenía que ver con lo que tú acababas de decir, es interesante porque anoche hubo diversidad de cuerpos y edades en la casita Bad Bunny. Es un vídeo que no lo voy a poner ni lo voy a traer porque el vídeo básicamente... Claro, están celebrando que ahora por fin entran cuerpos no normativos en la casa. Pero es que tampoco creo que el problema... Ya, pero claro, el vídeo es rollo... tío, no grabes a la gente entrando y diciendo: ¡ay, mira qué bien! Ninguno tiene Una cuerpos fea. normativos. Una fea, es que están llamando ahí, feas a perdón, todo el señor, puto suélteme el mundo. brazo. Es un vídeo un poco tal, entonces solo he hecho una captura y ya está. Pero me refiero, yo tampoco creo que el problema sean los cuerpos. Que Claro. sean cuerpos heteronormativos y tías buenas y tal, solo es la consecuencia, o sea, Ya. es el síntoma. Pero el problema es que lo que yo veo que está pasando con esto es que se está creando como este concepto de marketing de famosos ayudándose a famosos para ser todos muy guays. Sí, de élite, Y tío, ¿no? yo, pues ya te digo, estoy muy lejos de romantizar mi juventud y los 80 y el heavy metal y no sé qué, pero sí que era bonito cuando tú, si querías ir a primera fila de un concierto, coño, pues te ibas la noche de antes a dormir y luego entrabas corriendo. Y por lo menos los que estaban en primera fila, pues sean los más fans. Claro. Pues yo creo que eso es algo que es muy guay. Y luego que hay un reloj también te podías llevar. Te ponías un reloj, exacto, puedes contratar a un mendigo para que te haga la cola para Bon Jovi. Esto no pasaba en los 80. Entonces yo qué sé, tío, pues un poco reivindicar esto, porque luego aparte ya... Otro día hablamos de los precios y de las colas virtuales y de toda esta mierda, pero que, en fin, que no. Que nada, que gente, conserven... Que vayáis a las 16 toneladas a ver conciertos. Exacto. Y os dejéis de mierdas. Conserven la dignidad. Exacto, un aplauso para Montepeiro. Hablando de música local, aquí en el Tulsa están vendiendo el último vinilo de Las Víctimas Civiles, que es un grupazo de aquí de Valencia. El disco se llama Dulce Exceso del Progreso. Muy guay, y esta gente, si tú vas a verlos, ni casita, ni confesionario, ni mierdas. Solo temazos en tu puta cara. Compraos el vinilo, que ha sido financiado en parte por el Tulsa. Un aplauso para el Tulsa por financiar cultura local. Os lo compráis, os lo ponéis en vuestra casa y ya está. Y están, además los títulos molan muchísimo. Turismo en el creciente fértil de la infancia. Poesía. Muy bien. Demócratas de toda la vida. Sabemos quiénes son. La verdadera ciencia del amor. Está muy guay todos los títulos, cómpraoslo. Publicidad de repente, ¿eh? Todo mal. Sí, sí, sí. De repente aquí. Vale, pero bueno. Hablando de guitarristas, Montepeiro. Hablando de guitarristas. Tírale. ¿Dónde está esto? Ahí abajo. Ah, sí. Ah, claro, hablando de guitarristas, porque yo te decía que también todo ese afán por acceder a un backstage, cuando en un backstage, os lo digo yo, solo hay conversaciones de ascensor sobre guitarristas viejos y cocaína. Efectivamente. Entonces, hablando de guitarristas, un estudio del Instituto de Ciencias del Comportamiento y Ciencias Sociales de Viena revela que tanto hombres como mujeres pueden adoptar estrategias de pareja basadas en el interés económico y que este comportamiento está más relacionado con ciertos rasgos de personalidad que con el género. Es decir, que el mito este de que las cazafortunas son mujeres y todas esas palabras que se han inventado de gold diggers y no sé qué, resulta que, para sorpresa de ninguna mujer, o al menos ninguna de mis amigas, es mentira. Mentira. De hecho, hay una conversación muy habitual en los podcasts de la machosfera que hablan de este tema y es tremendamente curioso, ya que hay dos enfoques y ambos dejan regular a la mujer y muy bien al hombre. Uno es el clásico que comentas, que las mujeres buscan a un hombre proveedor, que son interesadas y solo les mueve
mueve el dinero y la comodidad. Y el otro es que las mujeres que no son así son unas zorras locas que traicionan la naturaleza hermosa de las mujeres, que es dejarse cuidar por un hombre. Que claro, ¿qué haces? Perdéis, hagáis lo que hagáis. O zorra interesada o zorra traidora. ¿Qué eliges? Lesbiana, por supuesto. Según este estudio, entre los hombres, o sea, un aplauso tímido por ahí, por las lesbianas, entre los hombres se advierten un perfil particular, los llamados performative males o hombres performativos, que son hombres que proyectan una imagen de sensibilidad, progresismo o empatía para resultar más atractivos, que podrían ocultar motivaciones económicas. Vaya, vaya. Vaya, el hombre performativo es un tema muy interesante que nunca hemos hablado de él, que deberíamos quizá traer algún día. Aquí en España está muy representado por Héctor Bellerín, futbolista del Betis, que me apetece mucho. Pero él no es performativo, él es así. Es que me gusta mucho este vídeo. Que se lo iba a leer. Es que me encanta. Libros escritos por mujeres. Este me está gustando muchísimo. Me quedan 100 páginas. La verdad es que como es que parece una parodia. Suelo leer, pero me gusta leer por las noches antes de dormir y a veces incluso en pues ratos muertos, ¿no? Que tengo, pues leo durante. Incluso lo leo. Incluso leo en ratos muertos. Sí. Claro. Muy bien, Héctor Bellerín. No, me cae bien, ¿eh? Simplemente sí. Que es como muy representante. Ahora en redes se está hablando de respetar un poco la figura del hombre performativo, teniendo en cuenta que, yo qué sé, mejor un hombre así que un fascista. Yo qué sé ya. Pero Yo ya bueno, no sé qué creer. No nos desviemos del tema. Las mujeres siempre se han visto como las que tienen interés económico a la hora de buscar pareja. Es algo que se sobreentiende que es así. Es que me flipa porque no tengo ni una sola amiga que haya sido mantenida por su pareja hombre, pero en cambio todas y cada una de mis amigas, el puto y absoluto 100% de ellas han mantenido a uno o varios hombres. Y cuando digo hombres quiero decir músicos, que solo necesitaban un poquito de apoyo. Estos hombres, ¿no? Que solo es un tiempo, un poco de apoyo mientras yo desarrollo mi proyecto musical, que no le importa, ni le importará jamás absolutamente nadie, ni nunca le dará un solo euro, ni un solo día cotizado en su vida laboral, que está más blanca que la cocaína que les gusta snifar, sufragada también por mis amigas. Que además, si queréis ser cazafortunas, cazad fortunas y dejad a mis amigas 1000 euritas en paz. Pero claro, Kim Kardashian no va a querer pagarte vuestro enésimo disco de mierda, producido esta vez sí por el productor este famoso, que seguro que triunfas esta vez, ¿verdad? Veo un poco de resentimiento, Montipeiro. ¿No te habrá pasado algo a nivel personal? Tengo una historia que contar. Corría el año 2001. Ah, ¿sí? Corría el año 2001. Venga. Yo estudiaba psicología y trabajaba cantando en una orquesta en el año aproximadamente de OT1. El año de la SRG, años aciagos para ser cantante de orquesta. De Harry Potter. Todo, me comí todo. Y del La Señor de los SRG, Anillos. Euros Living a Celebration, mi música es tu voz, vas a volverme loca, Ave María, toda esa mierda. Me la comía yo a 90 euros Ni un el mal bolo, tema. 120 en verano. Ni un mal Yo tema, has dicho. era muy precaria, muy precaria. Vivía en un piso de Zaidía, que bueno, ahora lo podría alquilar por 1.200 euros al mes, pero en esa época no quería vivir ahí ni las cucarachas. Y Pero de lo hacía. repente un tío mío, mi tío José, Ujú. se murió. Vaya. Mi tío José era un hombre de este tipo de gente que tiene dinero porque no se ha gastado nunca un euro. Mi tío José, euro que entró en su vida, ahí se quedó. Y entonces nos dejó una herencia a mí y a mis hermanas de 6.000 euros. Bueno. 6.000 euros en esa época era muchísimo dinero. Yo era rica, yo me sentí rica por primera vez. Dije, bueno, la casita, ahí que voy. Mis hermanas se compraron una plaza de garaje. Me dijeron, esto es el negocio, hay que comprarse una plaza de garaje, porque valían 6.000 euros. Yo conocí a un chico, Vaya. era guitarrista. O eso decía él. Era guitarrista, era gallego. Y lo conocí en una isla y me lo traje a vivir a mi casa. Error. ¿Sabéis en qué me gasté los 6.000 euros? En mantener a este señor, Claro. que era más vago, o sea, no conocido. Es que le busqué un trabajo. Dice, es que hay que madrugar para ir. Y yo, no, cariño, es que funciona así. No le gustó el trabajo. Dejo el trabajo. Me gasté los 6.000 euros. 10 años después, mis hermanas vendieron las plazas de garaje por 20.000 euros. Y yo me lo había gastado en el gallego de mierda este. Entonces, pobrecito, no le guardo rencor, sí le guardo rencor. Me debe 6.000 euros. Solo lo he traído a un podcast. Es que todas delante de 40 personas.
Exacto. No tengo una plaza de garaje, yo podría ser propietaria. Yo podría ser rentista. Yo podría Perdiste ser... tu oportunidad. De Perdí ser la oportunidad, rentista. Sí, porque sí, me lo sí. gasté en mantener a un guitarrista. Entonces, por favor, Por cada favor. vez que escucho esta mierda de las mujeres cazafortunas, tío, se me llevan los demonios porque creo... Levantad la mano aquí, amigas, que hayáis mantenido a un músico. Sin ningún tipo de rubor. Poeta, a lo mejor. Da igual. De cualquier otra profesión. Venga, es que claro, no son... Sí, ¿verdad? Vale. ¿A Ahí cuántas os ha mantenido un señor? ¿Un señor a vosotras? Si ha ocurrido, no lo van a decir. No, no ha ocurrido, ya te lo digo No ha yo. ocurrido. Total, que eso, que estoy un poco hasta los cojones. Muy Y bien, me gusta Montevideo. mucho que haya salido este estudio, que nadie necesitaba, porque esto lo teníamos todos muy claro. Pero bueno, eso, que no mantengáis guitarristas. Que no van a triunfar. O sea, os lo digo ya. No va a triunfar nadie tocando la guitarra hoy en día. Antes hablábamos de hombres performativos y de que no todo es lo que parece. Pero lo que desde luego parece es que la masculinidad está en absoluta crisis y va a tardar siglos en encontrar una senda que la salve. Bueno, pues o no, o a lo mejor os dais un poquito de prisa. Os traigo un par de cositas cortas que me han llamado la atención esta semana y quería traer aquí y comentarlas. La primera es que Montevideo, al parecer, de manera oficial, el que le gusten al tío... Que te gusten. Que te gusten las mujeres... Si eres hombre. Si eres hombre, es de maricas. Es gay. Total. Este Estoy es Andrew súper de acuerdo. Tate. Andrew Tate lo conoceréis muchos. Asmongol lo conoceréis algunos. Es un streamer que no bebe agua desde hace 10 años porque le sabe mal. O sea, Porque sabe rara. deshidrata, ¿no? No, porque le sabe mal. Porque dice, él bebe refrescos, él no bebe otra cosa. Y como dice uno de los portavoces, como dice Andrew Tate, a ver... Que Andrew Tate es uno de los machistas así de la machosfera Exacto, más activistas. Vale. Los hombres, cito, son naturalmente más activos que las Más mujeres. atractivos. Más atractivos que las mujeres. Es por eso que ellas necesitan maquillaje. Y luego el otro comenta, hay que ser muy gay para pensar que las mujeres son más atractivas que los hombres. No estoy entendiendo nada. Ya, yo tampoco. El resto del texto de Asmongol tiene que ver con que las estatuas griegas son todas de tíos. Que no es bueno, en verdad. realidad no. Lo que demuestra que el canon de belleza era el masculino. Y bueno, yo ya no sé, que apagan internet con todo esto. De hecho, esto se está viendo mucho con ciertas opiniones muy fuertes sobre la supuesta belleza de determinadas actrices y cantantes conocidas, precisamente por ello. Concretamente, Rihanna le pasa y a Zendaya, por ejemplo, le pasa... Esto es un meme. Este es un meme de muchísimos que hay en internet ahora mismo, que es comparar a Zendaya con una cajera random. Ajá. Es decir... Guapísimas las dos. Claro, pero la gracia por parte de la machosfera es decir, ¿cómo es posible que esta sea una estrella de Hollywood y la otra sea solo una cajera de supermercado? No como el bajista de La Oreja de Van Gogh, Sí. del que ya no recordáis su cara, que es guapísimo. Efectivamente. Creo que hay movidas también de ultraderecha y racistas metidas por en medio. Seguro, porque claro. tal. Creo Luego que hay también una influencia. me contaste el otro día lo del videojuego nuevo protagonizado por una mujer que por supuesto les ha parecido fatal a los hombres, Sí. que es una tía guapísima y están enfadados porque es Sí, fea. efectivamente. Creo que la tengo por aquí, ¿puede ser? Es Efectivamente. feísima, ¿verdad? Sí, tú imaginas los círculos más rancios que puedas imaginar. Pues en los videojuegos esos círculos están mucho más concentrados y su ranciedad sobrepasa el delirio. Tú sabes que yo soy muy gamer y tal, pero no se libra, este mundo no se libra de esta peña. Resulta que anunciaron la próxima entrega de la conocida saga God of War, tradicionalmente muy violenta, pero que en los últimos años sigue con la violencia, pero ha sufrido como una deriva reflexiva, rollo, pues el protagonista ha sido padre y tiene que hacer, bueno, pues eso, es más reflexiva. Y se ha El convertido protagonista como... ha sido padre y tiene que ignorar a su hijo, ¿o cómo? Bueno, tiene que hacerse la idea de que es... Tiene que ausentarse. Bueno, el caso es que esta vez Kratos, que es el protagonista tradicional, no va a salir en el videojuego o saldrá... Está de baja por paternidad. el Está de baja paternidad, por lo visto. Interesante. Y va a protagonizar este juego Falle, su mujer. Y esto a algunos no les ha gustado. Su respuesta, ¿qué es lo que dice esta gente? Que es fea. Que es fea. Y es, bueno, es peculiar. Deben estar pasándolo fatal. Muy como mal. yo ya dije en mi libro, la presencia de las mujeres en el arte siempre ha estado bien como consumo masculino, pero se convierte en un problema cuando somos sujeto activo de la movida. Me podéis comprar mi libro, está muy guay. Bueno, me hace gracia que hayas escrito en el guión, porque esto me lo ha escrito Marcos, que cite mi propio libro.
y luego escribas literalmente esta frase que estoy leyendo, no sé muy bien con qué objetivo. Pero bueno, me gusta porque has intentado como que hable de mi libro porque sabes que a mí me sabría un poco mal a lo mejor, ¿no? Claro. Bueno, pues que os compréis mi libro. Otra cosa que quería traer era que los hombres en general, lo de abrazar el feminismo como que cuesta un poquito, siempre cuesta un poco, pero lo de someternos a las mismas presiones tradicionalmente misóginas y convertir el mundo en una pesadilla también para nosotros, eso no hay problema. Se han hecho virales esta semana unas imágenes de Henry Cavill, efectivamente es así, vale, sí, es que como lo veo, conocido actor que encarnó muchos años a Superman, en las que se muestran que ya está viejo y gordo. Eso es lo que está la gente ahora mismo diciendo. Todo el mundo está compartiendo, llevándose las manos a la cabeza, porque un hombre de 43 años está así, pareciendo un hombre de 40. Muy atractivo, por cierto. Viejo y gordo. Viejo y gordo, sí. Esta gente, o sea, no sé. Sí, hay una cosa Esta gente ha ido a un concierto de La Oreja de Van Gogh. Ya paro. Hay una cosa que como personas de 30 y tantos o 40 tenemos que ir... ¿Cómo que 30 y tantos? Estamos más cerca de los 50 que de los 40. Nosotros tenemos que ir siendo conscientes, no de nuestra edad, sino que las redes sociales están llenas de niños y adolescentes, y esto es algo aterrador, pero a la vez explica muchas cosas. Cuando yo era crío, el entretenimiento mainstream estaba llevado por gente adulta, hombres adultos concretamente, y esto tenía una serie de problemas de los que se ha hablado mucho en los últimos años. Vaya. Claro. Pero ahora el ocio principal de la gente es el móvil. Y el contenido de estas redes está colapsado por publicaciones tontísimas hechas por y para adolescentes. Gente que publica cosas como: mirad, qué buena está Megan Fox siendo una anciana. Tiene 40 años. Y en esta ocasión le ha tocado a Henry Cavill, el pobre, que tiene 43, como ya he mencionado, y es rollo... Es que esto lo veo muchísimo. Pero yo recuerdo, tampoco hay que ser hipócritas, cuando yo tenía 15 años, la gente de 40 me parecía anciana. Claro. Sí. Pero por eso, rollo, es que estás tranquilamente ahí viendo Instagram y dices, pero ¿cómo esta anciana está tan buena? Y yo, pero si tiene 40, normal que esté buena. O sea, quiero decir... Claro, pero ahí lo que... Son nichos diferentes, claro. Pues que no me salgan. El algoritmo no está haciendo bien su trabajo. Pero es que tú eres muy susceptible a que te llamen viejo. A mí es que ya me la suda muchísimo. A ti te sigue afectando. Y luego traigo a este imbécil. Yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante con una tía, como la vea, y esto es una manía, más que esto es una manía mía, como la vea, cogiendo muchas patatas, comiendo mucho del plato. Nada, no la vuelvo a llamar. Yo que pida un poquito de salmoncito, un Pornstar Martini, se deje casi todo el plato, coma un poquito y tome un sorbito del Pornstar y fuera. No, a mí me gustan así de finas, Fabio, tío, de verdad. A mí me gustan finitas. Sí. Da igual, de verdad. A este señor le gustan las mujeres que no comen. Que no comen. Tiene sus manías. Que bueno, estas barbaridades están ultra normalizadas entre la gente joven, reaccionaria. A ver, también te digo, entre el precio del alquiler y los sueldos y tal, más nos vale empezar a no comer, ¿sabes? Ya, igual es un poquito... Está adelantado, ¿no? Adaptación al medio. Pero el caso es que en redes han reaccionado al clip grabándose muchas mujeres a sí mismas poniéndose moradas a comer. Yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante con una tía, como la vea, cogiendo muchas patatas, comiendo mucho del plato. Nada, no la vuelvo a llamar. Yo que pida un poquito de salmoncito, un Pornstar Martini, se deje casi todo el plato, coma un poquito y tome un sorbito del... Esto se ha vuelto trend. Un poquito de salmoncito. Y él luego ha tenido una respuesta. Digo una manía que tengo yo, que es pues que las chicas coman poquito en un restaurante, sean más finitas, es lo que me gusta a mí. En ningún momento digo que esté bien o mal, o que sea mejor o peor comer más o comer menos. Y la reacción de las chicas ha sido simplemente coger ese audio y hacer TikTok burlándose de mí directamente. O sea, comiendo perritos, hamburguesas, pizzas con el audio, manchándose la boca. Y realmente pues haciendo propaganda a la comida basura, a los malos hábitos y mandando a la gente al matadero. Porque es lo que están haciendo. La diferencia entre ellos y yo es que yo simplemente di una opinión, que a ti te puede gustar más, te puede gustar menos, me dejas un comentario diciéndome que estoy diciendo algo que está mal y yo reflexionaré sobre ello y aprenderé. Igual que yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Pero lo que no puedes hacer es burlarte y faltarme el respeto. Porque eso ya me molesta, me tiene desolado y hundido. Digo una manía que tengo yo, que es pues que las chicas... José Nogales no está entendiendo. Es porque te molesta por lo que lo hacemos, cariño. Me tiene desolado y hundido, pobrecito. Me encanta la corona de laurel tatuada, ¿no? Aquí como...
¿Por? Ya no sé. ¿Qué has ganado? ¿Qué? Mira, yo con esto 0 reflexiones. Son cosas de niñatos que creen que saben mucho porque están en la edad de creer que son la hostia. Yo he pasado por ahí y tienen unas redes que los refuerzan. Pero sí quería enseñároslo para cerrar un poco una mini sección sobre masculinidad en crisis, porque de verdad yo necesito que alguien, Monty Peiró, me explique qué es ser hombre ahora. ¿Qué es ser ¿Cuál masculino? es el sujeto político Exacto. Es que no lo entiendo. El tema es ser un tío duro al que todo le resbala o uno que está lloriqueando por todo el rato como este chico que está desolado. ¿Es ser un tío que envejece con estilo a pesar de tener canas y arrugas, que sigue siendo un galán, lo que tradicionalmente ha sido un tío siempre? ¿O solo lo son los tíos jóvenes guapos con piel suave? ¿Son hombres aquellos que solo piensan en follar y viven obsesionados con las tetas y los culos de las mujeres? ¿O lo son los que valoran la belleza masculina y desprecian la falsa belleza femenina llena de maquillaje y trucos para engañarnos? Me encanta lo de trucos para engañarnos a nosotros. De verdad que se aclaren, porque esto es un poco confuso. Que el discurso de la izquierda ahora está muy centrado en decir que la machosfera les da una respuesta a los chavales jóvenes, pero francamente me parecen mensajes muy confusos también por parte de la ultraderecha. Aclárense, señores, ayúdennos a entenderles, que se os ve muy delicados y faltos de comprensión. Yo creo que ya hemos bajado tantísimo el listón, con que no sean muy gilipollas y no te quieran sacar el dinero y no sean guitarristas. Yo con eso ya tiro. Ya, con que no te dejen sin dinero, ¿no? Exactamente. Y para cerrar ya, un último vídeo que he visto esta mañana que recoge todo lo que estoy diciendo de la crisis de la masculinidad. A continuación vais a ver un vídeo en inglés, pero es súper sencillo de entender. Es un reportero que graba a hombres y les pregunta si son gays o heteros. Es straight en inglés. Muy bien. Todos, bueno, Duolingo. yo qué sé. Todos ellos van a contestar que son heteros, pero luego al que entrevistan después le enseña una foto de ese y le preguntan, ¿tú qué crees que es este? ¿No? Y tiene sus... Are you gay or straight? I'm straight. Do you think other people would think that? I mean, not by the way I look. Do you think he's gay or straight? Yeah, he's looking a little gay, man. Why do you think so? Like, he's kind of like looking a little weird. Now, are you gay or straight? I'm straight. Do you think other people would think that? Probably not, because I go to the gym and like I'm getting muscular, so other men are impressed. Do you think he's gay or straight? He's gay. Why do you think so? Just because of the look on his face. Now, are you gay or straight? Straight. Do you think other people would think that? I've been called gay before. Do you think he's gay or straight? He probably gay. Why do you think so? Dudes that go to the gym and stuff, they be gay. Now, are you gay or straight? I'm straight. Do you think other people would think that? Yeah, they don't think I'm straight. Do you think he's gay or straight? Gay. Why do you think so? Teeth on the tongue, like his mouth. He's like looking at you, submissive. Now, are you gay or straight? Straight. Do you think other people would think that? Hope so. Do you think he's gay or straight? He's pretty gay. Why do you think so? The hair, the eyes, the lips. Bueno, fin de la matriosca. Qué rayante. Yo tengo un amigo que siempre decía que para los tíos casi todo es más gay que follar con hombres. O sea, como que al final, pues un hombre, yo qué sé, pues te lo follas un día, tampoco pasa nada. Claro. Pero como que a los hombres todo les parece gay. Todo es gay. Todo es todo gay. Absolutamente. Es absolutamente gay. Todo es gay. Y ojalá fuera todo más gay. Pues nada, que hay un último párrafo que no voy a leer a esta pobre gente. Vale, Vamos pues nada, ya estaría. Bueno, ya estaría. Falta. Ya estaría. Guiño, guiño. No falta nada. No falta. nada. Y cosas importantes. Cosas importantes que no hemos dicho. El 10 de julio, viernes, es el último programa. Ya no es como de la temporada, va a ser una cosa especial, pero que luego a lo mejor tampoco es tan especial, porque igual no nos da tiempo. A lo mejor es el mismo programa. A lo mejor es lo mismo, pero vamos a intentar que sea especial. Y Sí, yo creo que lo sí vas a lo será. intentar, Además, va a sí. ser un viernes por la tarde, que es súper guay y tal. Venid, traed a vuestros amigos. 10 de julio. Julio. 10 de julio. Julio. Pleno Dentro. verano. Viernecitos. Viernes. Molón. Os Muy venís, bueno. os traéis a vuestras amigas, a vuestros amigos, a vuestros amigues y despedimos la temporada y luego nos vamos de vacaciones. Efectivamente. El Patreon sigue activo, podéis Sí. haceros de alta. En verano pondremos la opción gusano de vacaciones Sí. para que donéis solo €1 y nos paguéis también las vacaciones porque creemos en los derechos laborales de las personas y en las vacaciones. Algo tengo que cobrar yo, porque vamos. Algo tendrás que hacer tú en verano, claro. Sí. Marcos se dedica al audiovisual, en verano no se hace nada. No hace nada. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Sois Muchas los gracias por mejores. venir. Gracias al Tulsa. Gracias al Tulsa, a José, a Raúl, que son los mejores. Compraos el disco de las víctimas civiles
¿Y algo más que añadir? Nada más. ¿Os lo habéis pasado bien? Me lo habéis pasado bien. La gente joven, súper edicto. Viva. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Nos Bien. hemos decepcionado. ¿No? ¡Qué guay! Ya me quedo... Six Me quedo tranquilo. 6-7. Bueno, va, dale al play. Le doy al play. Hay un cambio respecto al final de Fiesta, que es efectivamente una canción que voy a hacer para vosotros. Mira, podías hacer como dentro de la barra, o delante, tu casita. Elige. Ah, es verdad. Si alguien quiere subirse a la barra y o hacer la aquí, casita, ¿no? Si queréis subir aquí. estaría guay. Elige tú. Obviamente quizá La hable casita de Marco. la temática quizá vaya de Bad Bunny, pero hay un ligero cambio y es que yo normalmente pongo la letra, la pongo aquí para que vosotros veáis más o menos lo que yo voy cantando, porque si os tuvierais que fiar de mi de tu pronunciación ibais jodidos, pero la he hecho versión karaoke para que os dé tiempo a cantarla vosotros también, así que si sentéis, eso es que la pongo como 2 centésimas antes. Así Lo que... han entendido. En fin, voy a ponerla, ¿va? Que cantéis con la Marcos, que le hace mucha ilusión. Venga. La he leído, a ver. 500 pavos me he podido gastar, un concierto que ha llenado un estadio. Lo he planeado, yo me voy a colar donde los famosetes fingen ser enrollados. Cuando Bad Bunny baila enfrente de mí, tú me grabas pa' lista como le perreo. A ver si el manager se pasa por aquí y me elige de entre todos estos fetos. Por eso esperaba en la casita enfadada que llegaras con coca, mucha coca para mí, porque 3 horas me rematan, no me jodas, dame fuerzas para entrar en la zona VIP. Y aunque marcaste de mi vida haciendo fotografías, ser streamer borracho, yo lo intentaré hasta el fin, porque no hay nada más horrible que ser fea, si no entro nada valdrá para mí. Muy bien, os habéis estado muy bien. Este solo es real. Estafando un idiota, he cruzado el cordón, me codeo con todo el famoseo. Aunque no hay nadie que cante con pasión, me lo paso en grande, fingiendo como ellos. La red es la nueva sensación, todos se preguntan por esa chica. Nada es para siempre, el globo pronto pichó. Irene Montero dice que soy machista. Vamos, venga todos. Por eso esperaba en la casita enfadada que llegaras con coca, mucha coca para mí. No queremos más, me repartan, no me jodas, dame fuerzas para entrar en la zona VIP. Y aunque marcaste de vida haciendo fotografías de un streamer borracho, yo lo intentaré hasta el fin, porque no hay nada más horrible que ser fea y si no entro en nada valdrá para mí. Y ahora todos me odiarán, porque siendo feminista le he dado bien al perreo. No busques en Instagram, ahora soy una mártir como Inés Hernán. Por eso esperaba con la casita enfadada que llegaras con coca, mucha coca para mí, porque 3 horas me rematan, no me jodas, dame fuerzas para entrar en la zona VIP. Y aunque marcaste mi vida haciendo fotografías, sabes, viva y borracha, yo lo intentaré hasta el fin, porque no hay nada más horrible que ser
Valencia. Rosas no se puede cantar de otra forma. Está altísima. Hay que hacerlo así, hay que Normal cantarla que no mal. llegue a Maya Montero, Si no, no madre vale. mía. Muchas gracias de verdad. La Hasta próxima ahora. tráete un globo de helio. Bona nit. Bona nit.